Luego de conocer la historia de vida de Laura y su esposo, comenzamos a recorrer Paso Centurión, una de las áreas protegidas de nuestro Uruguay. En la cuchilla de Yaguarón, un muro de piedra del año 1700, como protegiendo uno de los lugares más impactantes de nuestro recorrido. Este cerro lo bautizaron internamente como Cerro Bartolo. Ahora estamos en la Cuchilla de Yaguarón. Este es otro de los senderos que realizamos. Eh, a mi gusto, una de las zonas más bonitas de Centurión, donde, bueno, hemos estado recorriendo un poco de diferentes ambientes, recorrimos un poco del bosque de Quebrada, vimos las diferentes especies, estuvimos hablando un poquito acerca de las especies que existen ahí. Recorrimos la parte un poco más alta, donde vimos la parte más pedregosa de lo que son las formaciones geológicas de la zona. Y bueno, subimos un cerro. Acá terminamos de subir un poco, una parte del cerro y hacemos un pequeño descanso. El Cerro de Bartolos, que lo apodamos porque, bueno, preguntamos y no había como un nombre asignado. Y bueno, cuando empezamos a recorrer la zona había un cabrito muy simpático que lo llamamos Bartolo, que siempre venía y nos acompañaba, nos venía corriendo y venía hacia nosotros. Y bueno, quedó con el nombre de Cerro de Bartolo. Pero sí es una formación muy, muy interesante, está como, forma parte de esa quebrada y bueno, tiene una riqueza en cuanto a la parte de flora muy interesante. Hablábamos sobre una especie muy emblemática de la zona, que es la guasatunga, una especie vegetal, un árbol que tenemos que tiene muchas propiedades medicinales y bueno, uno de sus usos como más característicos es como antídoto para las mordeduras de serpientes como cruceras o yara, que bueno, viene con un uso tradicional por parte de los indígenas, de los guaraníes principalmente, pero también tiene estudios científicos que lo avalan y que han demostrado que tiene ese efecto antiofídico. Es entre tantos otros posibles usos. Guavillú, o la famosa planta de no me toques, alguna de las especies que podemos encontrar. Sí, vimos un hongo que parece como una florcita que cuando tú lo tocas libera las esporas, que es como su forma de reproducción. Vimos unos guavillú que tú mencionabas, unos árboles muy, muy lindos, muy grandes, que bueno, es difícil de encontrar guavillúes del porte que tenemos acá, porque bueno, es un árbol que es maderable, entonces lamentablemente fue muy, muy talado años atrás, entonces no es tan fácil encontrar ejemplares como estos. Una característica interesante que yo les contaba es que siempre tratamos de buscar porque hay un coendú, que es una especie de puercoespín que tenemos, que le gusta andar ahí y cada tanto lo encontramos en ese árbol y la última vez que lo vimos estaba comiéndose los frutos verdes del guavillú. Y bueno, después una de las especies como estrella de Centurión y de lo que son los bosques altos de Uruguay es el Francisco Álvarez o caoetí, que es el árbol, uno de los árboles que desarrolla mayor porte, mayor tamaño dentro de lo que es la flora nativa. Y bueno, vimos ejemplares que después van a ver que son muy, muy grandes y muy, muy interesantes, muy lindos. En el recorrido encontramos indicios de fauna. Sí, vimos rastros de heces de guasubirá. Después escuchamos algunas aves cantando. Justamente la tarde no es la hora más activa para las aves, siempre en la mañana se ven mucho más, pero bueno, se escucharon algunos, se escuchaban algunos zorzales, chiripepes, que es una especie de loro que tenemos acá en Centurión, que es parecido a la cotorra común, pero tiene otros colores. Es una especie muy, muy bonita de ver. Y bueno, después algunos cuervos, caranchos, algo de actividad hay. Y después apareció un zorrito que se escondió rápido, pero hay algunos bichitos. Cualquier persona puede hacerlo y además es adaptable. Podemos adaptar el nivel de dificultad según las capacidades del grupo, de las personas que vengan. Tenemos diferentes variantes, algunos que son un poquito más exigentes, unos que son un poco más livianos, pero lo tratamos siempre de hacer, como todos los recorridos, lo más accesibles para todo público. ¿Costó la convivencia del privado, de los dueños de estas tierras, para abrirle las puertas, las tranqueras al turista?
En general no, con los que tenemos acceso no, siempre lo hablamos con los vecinos primero. En este caso con el vecino Julio tenemos un gran relacionamiento con él y su esposa. Y bueno, justo ahora se dio que vimos una oveja que estaba lastimada y cada vez que vemos que hay algo así, siempre nos comunicamos con ellos y les avisamos de esa situación. Pero no, hay un muy buen relacionamiento y bueno, ya digo, con todos los predios a los que tenemos acceso para hacer recorrido, siempre un buen relacionamiento y buena predisposición de los propietarios para hacer estas recorridas. El turista que elige este destino llega en busca de avistamientos de aves. Principalmente personas que buscan observar aves, más allá que no es el sendero con mayor cantidad de especies o mayor abundancia, sí hay algunas especies que son bien características. Por ejemplo, una especie que es muy buscada es el anambe grande, que es una especie que está restringida, no es fácil de ver en otras partes de Uruguay, y bueno, acá lo encontramos. Después hay otro que se llama tarefero, que es una especie de trepador, también que es de mata atlántica, solo está para acá en Uruguay. Picolín estriado, y bueno, para no marear mucho con el nombre de especies, pero hay como esas especies características que busca el observador de aves, ya sea experimentado o que está iniciándose. En general, cuando tú empezás a hacer algún curso de aves o algo, es como que centurión siempre está ahí, nombrado, porque es como un punto clave para esa actividad. Incluso hay un montón de cosas que se han ido haciendo que favorecen esto, nos ha pasado, y lo agradecemos muchísimo a unos amigos, Florencio Campo y Rafa Tosi, que son guías de observación de aves y biólogos y trabajan mucho con el público extranjero. Y, y bueno, ellos hicieron un libro de una guía de aves que la sacaron en Europa y ya hemos tenido gente que ha venido, europeos, por ese libro, porque se compraron el libro, venían a observar aves a Uruguay y cuando empezaron a mirar, decían, bueno, toda la cantidad de especies que se pueden ver en Centurión. Entonces ese tipo de cosas favorecen muchísimo este tipo de actividades. Y después otra variedad, como quien dice, de visitantes, de turistas, es el que busca experiencias en la naturaleza, desconectarse y conocer el paisaje, conocer el otro Uruguay que no nos cuentan o que no nos enseñan los libros. Y bueno, esa es la otra versión. La caza de aves mediante fotografía se practica cada vez más en Uruguay. Es una actividad que se realizaba mucho en otros países, pero que quizá también gracias al avance tecnológico, mucha más gente se ha ido entusiasmando, porque ahora el acceder a unos binoculares o acceder a una cámara eh, para poder fotografiarlas y verlas a las aves es más accesible que años atrás. Entonces, y también no tenemos que andar con rollos de fotos. Entonces es una actividad que se ha ido favoreciendo por la tecnología y bueno, uno empieza como, es como un desafío. Decir, quiero ver tal especie, quiero ver tal otra, ¿y dónde la puedo encontrar? Entonces, nosotros que somos entusiastas observadores de aves, nos sentimos muy identificados porque es algo que hacemos mucho, salir a otros lugares a ver aves y acá siempre tratando de encontrar las especies más características de la zona.